¿Qué tal? Mi nombre es Aurelio Montes, soy ingeniero agrónomo enólogo titulado de la Universidad Católica de Chile y el año 1988 decidí invitar a socios a formar la Viña Montes, que es donde estamos al día de hoy. Y en este minuto estamos quizás en el lugar más importante, en el corazón de la viña, donde se envejecen los vinos de más alta calidad de Viña Montes. Aurelio Montes, muchísimas gracias por recibirnos en tu viña. Pero encantado, pues. Felices de la vida poder mostrar lo que hemos hecho con mucho orgullo. Así que feliz de estar contigo acá, digamos, hablando de este viñedo tan lindo. Aurelio, tú quisiste especializarte en enología cuando todos tus compañeros agrónomos se especializaban en la fruta. Así es. Quisiste exportar cuando Chile no exportaba y cuando tú no tenías ni una viña. Así es. Hoy día la viña, Viña Montes, es no solamente reconocida a nivel mundial, sino que también es un caso de estudio. Y este es el Valle de Apalta, donde aquí antes habían perales. Exacto. ¿Este es el corazón de la Viña Montes, el Valle de Apalta? Sí, absolutamente. Como tú bien digamos, describiste aquí, cuando compramos esta propiedad, habían perales y manzanos, creo, y los arrancamos para poner viña. Yo visité esta viña cuando tenía 21 años, por orden de mi jefe de ese entonces, y quedé enamorado de lo que era este valle y su potencial vitivinícola. Y yo dije, algún día voy a tener aunque sea un metro de esto, y me tomó, no sé, 35 años probablemente en tenerlo, pero lo tuve, lo compramos, los valores del suelo eran otros, mucho más baratos en esa época, y levantamos todo lo que había que eran frutales, manzanos y perales, y plantamos la viña. ¿Ah? Y desde la primera cosecha nos dimos cuenta que estábamos en el track correcto, pues los vinos se mostraron desde el día 1 como muy especiales, muy elegantes, muy finos, que era lo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos ir al segmento alto, digamos, del mundo del vino, y a la exportación, básicamente, que es donde está el mercado potente. ¿Eh? Así que con este positivo resultado y este sueño hecho realidad, partimos con Montes, y de hecho no partimos, hemos partido antes, ya estábamos con Montes, y fuimos logrando ciertos reconocimientos y calidades muy mejoradas, y eso nos llevó bastante a la fama y con mucha innovación. Tú ves aquí atrás de nosotros todos estos cerros plantados. En Chile no habían cerros plantados, pero yo, producto de los viajes al extranjero, sobre todo a Europa, por trabajo. Nadie plantaba en las laderas. Nadie plantaba en las laderas porque es caro, es complicado. Hay que remover piedras, remover arbustos, árboles. La mano de obra se encarece porque es muy difícil trabajar en ladera. Para los obreros es muy cansador. Entonces, ¿Y cuál es la ventaja? Una ventaja es que el cerro, por de pronto, por la pendiente, prácticamente no tiene heladas, primer punto. Las heladas escurren hacia el valle por el peso del aire y se quedan en el valle y el cerro queda intocado. Segundo, los suelos de los cerros ya están muy erosionados por miles de años, ¿no es cierto?, de erosión eólica, de viento o de lluvia. Entonces ya son suelos, digamos, con poca materia orgánica, mucha piedra, que no tienen gran potencial. Y la viña lo que quiere es un suelo, digamos, donde no crezca mucho. Como yo digo, a mí me gustan las viñas un poquitito tristes, porque son las que producen las uvas de calidad. La viña muy contenta produce racimos preciosos como a poner en la mesa, ¿no es cierto?, para consumo en fresco. Pero esos racimos no dan buen vino. El racimo grande, de valla grande, bonito, es rico para comerlo, pero no para hacer vino. Ya, tiene que ser más controlado. Esta, digamos, tiene que ser una barra un poquitito triste, un poquitito estresada. ¿Qué tenemos acá, Aurelio? Bueno, básicamente, digamos, si las cámaras tienen enfocado, todo lo que tú ves rojo hoy día es producto del otoño y es la variedad Carmener. Y todo lo que no es rojo es una mezcla de variedades todas finas. Tenemos Cabernet Franc, tenemos Petit Verdot, tenemos en Albañil tenemos Touriga Nacional, que es una variedad que viene de Portugal. Tenemos garnacha, en fin, todas las otras variedades son el matiz de amarillos y verdes. Ya. Y el rojo es Carmener. Claro, el rojo que da este color en esta época del año que Qué maravilloso. es maravilloso. Aurelio,
yo decía, tú empezaste a exportar cuando no tenías ni una viña, ni una parra. Eh, Quisiste ser enólogo cuando todos tus compañeros de agronomía se dedicaron a otra cosa. Así es. Eh, ¿De dónde viene este espíritu un poquito contradictorio, contreras o contra la corriente? Eh, Mira, ¿Cuál fue tu aproximación con los vinos? ¿Por qué quisiste dedicarte a la enología más allá de por ir contra? ay, mira, es un poco eso, ¿ah? Hay algo de genético aquí, digamos. Mi padre también era bastante aventurero y yo salí bien aventurero. Cuando estudié, digamos, agronomía, que es requisito para ser enólogo, estudié ser agrónomo primero, y ahí se dividen en todas las especialidades, frutales, qué sé yo, hortaliza, vino, en fin. Estaban todos yendo a la fruta porque era el boom del minuto, se estaba exportando con mucho éxito la fruta chilena, se estaba dando a conocer, y había buen trabajo a buenos sueldos con camionetas nuevas, que uno soñaba con una camioneta nueva, en fin. Y el vino estaba súper de capa caída. Me fue muy bien en los ramos de la universidad. Cuando yo tomé los ramos de enología me fue muy bien. Y en el colegio te iba bien en química, me imagino. Y me iba muy bien en química en el colegio. Entonces cuando a ti, digamos, te va bien en un ramo, como que te sientes más en tu comfort zone, ¿verdad? Ahí, en una zona de confort. Por lo tanto, a mí enología me acomodaba, me gustaba, la entendía, a pesar de que no tenía ninguna experiencia, era solo la universidad. En una Ya, época en que además se tomaba en Chile o vino tinto o vino blanco y vino tinto, no había no más. habían valles, no habían cepaje, era todo el vino respetable, porque siempre Chile ha tenido vinos respetables de calidad a muy bajo precio. Pero yo sabía que había un mundo, digamos, que Chile no participaba, que era el mundo de vino fino, ¿eh? Entonces esto, digamos, de que estaba tan abandonado, un rubro que tenía un potencial muy alto y que todos partieron detrás, como los niños, todos corriendo detrás de la pelota hacia otra área. Y dije, el momento, digamos, a lo mejor de explorar acá debe haber mucho que hacer en un área que no ha prosperado y tiene todo el potencial de explotar, digamos, y darse a conocer. Así que ahí fue, digamos, lo primero, entrar a enología cuando éramos, creo que 3 tomamos enología de 40 y tantos que éramos el curso y el resto se fue a la fruta o a otras cosas. Así que eso, digamos, de alguna manera me autodemostró que a mí me gustaba estar fuera del piño, que yo buscaba lo distinto y me atrevía a ir a cosas donde los demás no se atrevían. Y ahí nos atrevimos a comprar esta propiedad que no había ni una viña en este valle y la plantamos porque yo creí que las condiciones naturales del cerro, la cercanía a la costa, es un valle muy asoleado, el sol, digamos, aparece con mucha alegría aquí casi todos los días. Sí, aquí tiene que ser bueno para vinos y los primeros vinos que sacamos aquí eran muy buenos. ¿Te Así acuerdas nos quedamos. de tu primera vendimia? Mi primera vendimia, sí, fue en la Viña Undurraga, porque mi primer trabajo fue en la Viña Undurraga como enólogo, Mm. que tuve 12 años, mucho tiempo allá. Y sí me acuerdo de la primera vendimia porque a mí me pasaron la enología completa el día 1 y yo había dado examen de grado hace una semana, o sea, cero experiencia. Entonces cada cosa que pasaba la sufría pero con la intensidad que no te puedes imaginar de profunda. Si se cortaba la luz, me llamaban al gerente general a su casa un día domingo y decía, se me cortó la luz, ¿qué hago? Entonces me acuerdo, digamos, de enfrentar problemas sin ninguna experiencia. Algunos por intuición los enfrenté y en otros pedí ayuda, simplemente. Metiste la pata muchas veces. Y metí las patas, que es fundamental meter las patas, digamos, como para terminar haciendo las cosas bien, es fundamental. Así que, claro, fue tormentosa, digamos, la primera. Y ya la segunda no, porque tenía la primera hecha y durante un año entero de enología tú vas aprendiendo hacia dónde hay que ir y lo que hay que evitar, digamos, ¿eh? Así que ya la segunda en adelante fluyó mucho mejor. Y me quedé 12 años con los amigos en Turraca, digamos, ¿eh? Ya. Y de ahí recién cuando me cambié a otra viña después, y cuando por razones, digamos, de empleo de la zona, de la economía de la época, me quedé sin trabajo a los 39 años y tenía la opción, digamos, de partir con este sueño de hacer algo distinto y bueno y fino, o reemplearme en alguna otra viña que necesitara un enólogo. Y la Tú tenías decisión, 5 hijos. tenía Entre 5 medio. O hijos sea, entre tampoco medio, uno se todos en el podía tirar a colegio. la piscina Con, tan... con 5 hijos en el colegio, y que hay un costo, digamos, ¿no es cierto? Todos sabemos que es muy alto. Decidí, digamos, irme por la vía de aventurar y tratar de formar algo distinto, ¿eh? Y así parte la idea, y ahí convidé a 3 amigos que también trabajábamos en la misma viña, todos con una expertise muy distinta.
y armamos lo que fue lo que es el día de hoy la Viña Montes, pensando en solo exportar primeramente y solo exportar vinos de calidad. Ya, y la parte que yo me encontré bien increíble es que ustedes no tenían ninguna parra, que primero partieron comprando la uva, Así es. arrendando una bodega y después, mucho después, empiezan a comprar terreno. Es que teníamos el sueño y no teníamos la plata, así era re fácil. Entonces el sueño era producir vinos de calidad, que estamos claros que se necesita una bodega, digamos, de alto nivel tecnológico como es esta, en fin, parras plantadas en el lugar adecuado, en el valle adecuado, con el clima adecuado, pero no teníamos capital para eso. Pero yo tenía la expertise, digamos, de 12 años ya con la Viña Undurraga. Yo sabía cómo hacer vinos de calidad y dónde estaban las viñas de calidad para ir a comprar esas uvas. Y mi amigo Douglas Murray, ¿no es cierto?, que desgraciadamente lo echo mucho de menos, él murió hace unos años. Él venía, digamos, del mundo del marketing del vino y sabía cuáles eran los países que tenían potencial y sabía qué puertas golpear. Entonces cada uno aplicó sus conocimientos y sus habilidades, ¿no es cierto?, sin dinero, sino que haciendo solamente, digamos, el trabajo que le correspondía con su máximo potencial de habilidades y esfuerzo. Pero ustedes querían exportar, dedicarse a exportar cuando Chile solamente tenía producción local, o sea, producía para el consumo local, exportaba muy poco, creo que era un 3% en aquella época. 3,5% de lo que exportaba. Y ustedes querían no solamente exportar, sino que exportar como un vino de alta calidad. O sea, no exportar al precio promedio, sino que exportar a un precio mucho mayor. ¿Por qué, Aurelio, tomaste eso? ¿Por qué te pareció que podían tener éxito apuntando además en mercados que Chile no tenía un nombre como productor de vino, la viña era nueva y querían competirle a los grandes vinos, a los franceses, a los italianos, a los australianos, a los californianos? ¿Cuál era lo que tú decías que tenía Chile o ustedes podían dar y que podía dar resultados? Mira, a ver, hay varias cosas aquí que son entretenidas. Una, teníamos plena confianza cada socio en su área. Nuestro socio economista fue el primer decano de la Escuela de Economía a los 29 años, o sea, el tipo una máquina en lo que es la economía. Douglas Murray, una máquina en marketing. Yo ya llevaba 12 años en el vino, o sea, ya podía decir que ya entendía el vino y entendía cómo hacerlo bien. Por lo tanto, dijimos, si sabemos hacer vino bueno, sabemos dónde se producen las uvas buenas, tenemos un socio que sabe cómo abordar los mercados, digamos, de exportación y qué puertas golpear en esos mercados, dónde ir. Digo, chuta, nos debería ir más o menos, por lo menos, de más o menos a bien. Y nos animamos y lo hicimos. Y yo hice los primeros vinos, digamos, que ya estaban de un nivel, digamos, yo diría que ya por sobre la media del vino chileno. Y mi socio me dijo, ya, vamos los dos juntos y vamos a tal y tal lugar. Y hablemos con los periodistas que correspondía, con los críticos de vino que correspondía. Y tocamos la puerta de los restaurantes, digamos, donde había que tener una botella en la carta. Y nos fue relativamente bien en esa primera gira, que después hubo miles, esa fue la primera. Y ya, por ejemplo, Oatbeans, te voy a dar un ejemplo. Oatbeans es una de las cadenas más importantes de Inglaterra y tiene muchísimas tiendas en toda Inglaterra. Y supimos que estaba el comprador de Oatbeans en Chile y ciertamente le iba a dar tiempo a las viñas conocidas y ni un minuto a nosotros. Bueno, logramos nosotros saber en qué pieza estaba, de qué hotel, y lo llamamos, digamos, para callado, decirle, oye, somos una viña nueva, que le contamos rápidamente y quisiéramos que nos probara los vinos. Dijo, encantado, nos encuentro muy entretenido, así que mira, yo entre tal y tal hora tengo un tiempo. Y en esa hora llegamos al hotel con nuestras botellitas, se las mostramos y le fascinó el vino. Dijo, este vino está totalmente fuera de lo que yo estaba probando. Me encantó y lo quiero para las tiendas Oatbeans. Entonces en la primera reunión inmediatamente le dimos el palo al gato y aparecimos en Oatbeans, que tenía 200 y tantas tiendas en toda Inglaterra. Así que, y así se fueron sucediendo las cosas. No todos fueron historias exitosas, algunas fallamos, algunas no nos fue bien, pero tuvimos un poco esa vía. Y coincidió también con una época de Chile que Chile se estaba abriendo el mundo de las exportaciones. ¿Qué año empezaron a exportar ustedes? Nosotros empezamos la viña a partir del año 88, 89, ahí entre esos 2 años. Pero Chile exportaba nada, Chile exportaba el 3,5% de su producción. Por lo tanto, no podíamos afirmarnos en lo conocido que era Chile, porque no era conocido.
Entonces, incluso los compradores eran aventureros, de aventurar con un país desconocido, lejano, de Sudamérica, y comprar unas pocas cajas. Ya era una aventura para ellos, Pero ¿eh? después el desarrollo de la viña fue coincidiendo con estos tratados que fue firmando Chile, esta apertura de mercado. ¿Cómo también Sí, sí. el timing coincidió con lo que ustedes estaban haciendo? Coincidió. Nosotros, digamos, apuntamos al mercado que había que apuntar, que era el mercado internacional, porque ahí está, digamos, la gente de dinero y los grandes consumidores, no en Chile, están afuera. Lo hicimos bien, y yo diría que marcamos una pauta a muchas otras viñas que no se atrevían a hacerlo. Y hoy día yo cuando veo todas las viñas de tamaño mediano, en fin, o chicas, yo me recuerdo con mucha nostalgia cuando partimos nosotros. Y ellos están siguiendo un poco, yo creo que una de las grandes satisfacciones que tengo yo y mis socios es que dejamos una huella. Digamos, se puede, no tienes que ser famoso ni rico para ser exitoso en las viñas. Puedes ser exitoso, digamos, con mucho esfuerzo, haciendo las cosas bien, estando en los valles adecuados, con las cepajes adecuados, por lo tanto, se puede. Así que eso nos alentó a nosotros, digamos, a ir adelante con la exportación. Y yo diría que nosotros fuimos, digamos, la punta de lanza, porque todos que nos miraban con cara curiosa, estos newcomers, digamos, o con simpatía, mira, estos chiquillos jóvenes tratando de hacer algo entretenido, en fin, y hasta con pena los miraban probablemente algunos. Y cuando vieron que empezamos a premiar vinos en ferias internacionales y a estar en lugares de mucha reputación, todos dijeron, oye, parece que esta cuestión resulta. Incluso viñas grandes ya establecidas siguieron, digamos, un poco el camino, digamos, de irse a los vinos, de no temerle al mundo de los vinos finos. Y muchos que estaban con sus viñas plantadas, que no se atrevían a hacer nada, salvo a vender su uva a otros, empezaron a envasar sus vinos y a seguir la huella nuestra. Algunos más exitosos que otros, en fin. Por lo tanto, una de las grandes satisfacciones que tenemos es esto de haber mostrado un camino que nadie lo había abierto, ¿eh? Aurelio, ustedes se han convertido también en un modelo de estudio universitario, Sí. como modelo de negocio. Eh, ¿Qué es lo que les ha llamado la atención en las escuelas de negocio de Viña Montes? A ver, que hicimos el negocio exactamente al revés que cualquier estudio te haría si tú le pides a un experto que te lo haga. Nosotros, digamos, sin viñas propias, sin bodega propia, ¿no es cierto? Pero con mucha pasión y ganas de trabajar y con mucho cariño por el rubro, logramos hacer vino bueno de uvas compradas y hacer el vino, digamos, hacer el vino en bodegas que no eran nuestras, sino que subarrendadas, digamos, a terceros. Entonces le llamó mucho la atención a las universidades como la universidad, digamos, de la Escuela de Negocios de Valparaíso y universidades como Kellogg's, como Watts, ¿no es cierto?, fuera de Chile, de que era posible hacerlo al revés, partir, digamos, primero abriendo mercado con mucha pasión, con mucho trabajo, y una vez que el mercado ya estuviera abierto, dimensionar tus fuerzas reales. Si ya, yo vendo tantas cajas, tengo tal capacidad económica, por tanto puedo plantar 2 hectáreas de viña. Y después, digamos, otras 2, y después 10, en fin. Y así fuimos creciendo en materia de plantar viña. Y ¿Cuándo compraron este terreno? este terreno lo compramos en el año 91. Ya habían partido. Habíamos partido recién, no, pues no era nuestro, sí, claro, lógico. Estábamos comprando uvas, digamos, había un productor chiquitito acá que tenía uvas y ahí nos entusiasmamos y por las características, digamos, geográficas del valle. Entonces, le llamó la atención a los profesores universitarios que se podía hacer un negocio al revés, ¿eh? Y yo veo ahora, digamos, a grandes empresarios, digamos, con muchos recursos económicos que plantan una viña maravillosa, hacen una bodega full tecnología y cuando tienen su vino van al mercado internacional y le dicen, ¿y usted quién es? Él es muy conocido acá, ¿no es cierto? No necesariamente allá. Entonces, ¿y usted quién es? Y este vino, primer año, primera cosecha, primer año, ay, ya déjeme una botella muestra para ver si la cosa resulta. En el caso nuestro, digamos que fuimos sin tener grandes instalaciones y gustó nuestro vino y gustó nuestro approach a la calidad y el nivel de precios para el nivel de calidad. Y cuando tuvimos recursos, compramos tierra, plantamos una viña, hicimos una bodega. Entonces dijeron, esto es un caso totalmente distinto, digamos, a lo que la tecnología dicta, digamos. Sin embargo, lograron salir a flote muy bien, con prestigio, digamos, con una empresa rentable, en fin. Así que muy orgulloso de que la gente joven nos mire con admiración.
Porque además ustedes han sabido superar como empresa bueno, y a nivel personal muchísimos obstáculos. La vida está llena de obstáculos y de muchas veces caídas, Así es. y el secreto es saber pararse. Eso es. Aurelio, ustedes también no solamente tuvieron la visión de ver en esta tierra el potencial, sino que de ver en otras tierras cuáles eran los eventuales compradores. Y vieron en China algo que nadie estaba viendo y fueron los primeros en entrar a China con Sí. nuestro vino. Así es. Hoy día están viendo en India lo que hace 25 años fue China. Sí, definitivamente. Ahí China, el gran mérito lo tiene mi socio, que ya no está con nosotros, desgraciadamente, que dijo: China tiene un potencial gigantesco. Hay muy poca producción de vino. Había en esa época, ahora la hay más. No había mucha producción, la gente no conoce el vino, la gastronomía china sí se adapta, digamos, al vino chileno, por lo tanto, vamos a abordarlo. Y él partió yendo con un maletincito, con 3 botellas a mostrar, y insistió con un importador, con otro, le fue mal con algunos, un poquito mejor con otros, y logramos tener éxito, digamos, básicamente con un importador que fue una gran ayuda, digamos, para la penetración allá, que nos llevó a lugares correctos, nos llevó a muy buenos restaurantes, nos llevó a buenas tiendas, ¿no es cierto? Que era un prestigio tener vino en esas tiendas o en esos restaurantes. Entonces, cuando aparece Montes ahí, sus pares, restaurantes o tiendas, digamos, de licorería, quisieron tener también, ¿no es cierto?, el vino de Montes en sus tiendas. Y pasó a ser, digamos, un verdadero incendio, porque de nada fue creciendo a una tasa loca por año y llegó a ser el mercado número 1 de Chile después de un tiempo, y desde luego el mercado número 1 para Viña Montes. Hoy día sigue siendo el mercado número 1 para Viña Montes, y para Chile ya pasó como a un cuarto, quinto lugar China, ahora hay otro mercado. ¿Y India? ¿Cuál es el potencial que le ves a India? Yo diría que es exactamente el mismo que le veo a China, y te diría que un poco mejor, porque tiene una gastronomía que se adapta mejor al vino chileno que la gastronomía china cuando se adaptó al vino chileno. Es bastante más potente el potencial que yo veo en India. Hay un cierto expertise, ya hay una mujer muy capaz, que es una Master of Wine, que ella estudió en Inglaterra y se ha dedicado a promover el vino en India. Hay una escuela o varias escuelas de sommelier que no las había en China y sí las hay en India. Ya gente joven que le gusta el mundo del vino y la relación gastronomía y vino. Entonces ya están estudiando bastante del vino y aprendiendo los cepajes, qué sé yo, y aprendiendo de Chile, porque es un lugar tan especial. Y hoy día Chile lo respeta, pues ya es muy conocido. Entonces sí que tengo mucha confianza que India se va a abrir. Hoy día la gran valla de penetración a India lo constituyen los aranceles. Están los vinos con un 170% de impuesto. Entonces con esa tasa es simplemente imposible vender vino. Pero ya hay dos comisiones, una india y una chilena, estudiando, ¿no es cierto?, la posibilidad de un tratado de libre comercio, en que ya ciertas cosas han ido, digamos, en la fruta, sobre todo se ha avanzado mucho, y el vino es parte, digamos, de la agenda, que ahí estamos tratando de, con este nuevo gobierno, ¿no es cierto?, convencer al canciller y a los negociadores de que sería fantástico para la industria del vino chileno que India se abriera también. Y yo tengo mucha confianza que se va a abrir. Yo ya tengo programado para más avanzado este año, hacia fines de invierno chileno, voy a ir con la Master of Wine, que yo soy muy cercano a ella, tenemos una relación profesional muy cercana. Ya yo voy a ir a hacer una gira técnica a Nueva Delhi, a Bombay y a Bangalore, que son los 3 pilares, ¿no es cierto?, donde se puede desarrollar el vino y después se podrá seguir. Ya, las pilas no se te agotan, Aurelio. No se me agota, todavía sigo con las pilas bastante puestas. Porque tú cumpliste ahora 77 años. 77 años, sí. Y cuando tú miras hacia atrás, ¿cómo te ves? A ver, es que trabajé tanto y lo hice con tanto agrado, con tanto cariño, que se me pasó la vida sin darme cuenta. Y de repente uno O sea, que se ha pasado porque la vida continúa, digamos. Claro. O sea, Y tengo muchos reparos, digamos, de mi pasado, que lo tienen la mayoría de los hombres jóvenes o no tan jóvenes, que es haberle dado no tanto tiempo a los hijos en favor del trabajo,
¿no es cierto? Que probablemente tomaste una beta, no la precisa. Si yo partiera de nuevo, le daría mucho más tiempo a mis hijos y menos al trabajo. Bueno, pero la vida me llevó por un camino ¿Y en que me cómo te fue obligó a trabajar acompañando mucho. tu familia? Porque en estas aventuras y muchas veces tirarse a la piscina con poca agua o no viendo si había o no agua, tu señora me imagino que ha sido súper importante, tus mismos hijos, de tener un papá aventurero, ¿qué ha significado para tu familia y tu familia en ti? Sí, yo creo que no me lo han reprochado que haya dado tantas horas al trabajo y no tantas a la familia, porque ellos han ido, digamos, siendo unos grandes fans y unos grandes admiradores de todas mis locuras. ¿Ah? Eh, Cuando partimos con Apalta, desde el día uno vinieron a conocer la viña y les gustó mucho este concepto de plantar los cerros, en fin, cuando construimos la bodega. Hoy ya son grandes hinchas del restaurante que tenemos acá en la viña, que es un gran restaurante. Y además, digamos, se involucraron un poquitito en el negocio, porque mis hijos fueron los primeros vendedores de vino Montes, digamos, en el mercado chileno. ¿Ah? Mis hijas y hijos hombres, ¿no es cierto? Empezaron a venderle, digamos, a los apoderados del colegio, a los miembros del club, qué sé yo, donde ellos participaban, a los vecinos, amigos, etcétera. Abrieron el mercado local. Y abrieron el mercado local. Ellos entonces hicieron una gran labor abriendo el mercado local y con eso le tomaron mucho cariño al vino. O sea, hoy día son bastante expertos, ¿no es cierto?, en degustación de vino y saben mucho de cepas, de ensamblaje, de todo esto. O sea, la familia jugó un rol muy importante y sobre todo las mujeres. Mi señora, que tuvo que aguantar el mal ánimo y las rabietas de los periodos difíciles, siempre fue muy positiva y sigue adelante, esto va bien, no temas, en fin. Tanto así que yo desarrollé, el último vino que desarrollé se llama Muse, ¿no es cierto?, que es en honor y en recuerdo y en reconocimiento a todas las mujeres que de alguna manera han sido importantes en mi vida, partiendo por mi madre, mi mujer y mis hijas. Puras hermanas, además. Y puras hermanas mujeres, sí. Así que yo he sido bastante regalo en el único hombre en una familia de mujeres. Ya, todos te regalonearon. Claro. Entonces Muse, digamos, tenía mucho sentido. Sí. Y ese vino ya está en el mercado. Es un vino tremendamente sofisticado, de gran nivel de calidad, pero caro. Entonces se mueve a su nivel, digamos, en términos de volumen. No son grandes los volúmenes. Pero ahí está, digamos, en muchos estantes del mundo, ¿no es cierto?, dando honor a las personas que me apoyaron en mi vida. ¿Cuáles han sido los momentos difíciles o los fracasos de Aurelio o de la viña? No sé si son un sinónimo, ¿no? Sí, Sinónimo. son un poco, van muy ligados. Pues yo la verdad que el gran golpe de vida que tuve fue cuando estuve, digamos, después de Undurraga me pasé a otra viña, muy conocida, dejemos el nombre, digamos, un poco aparte. Y esa viña fue vendida, por lo tanto el nuevo dueño trajo a su equipo y el equipo que había quedó sin trabajo. Y me encontré, digamos, a los 39 años con 5 hijos y sin trabajo, digamos, lo que es muy duro. Yo tuve que tomar una decisión de qué hacer, si reemplearme o partir con este sueño que yo tenía. Y es una etapa que la recuerdo como que me duele un poco la guata, digamos, porque fueron meses duros en que tuve que pedir becas en los colegios para mis hijos. Mi señora tuvo que restringir, digamos, todos los gastos de la casa al máximo. O sea, tuvimos que realmente bajar a un nivel muy, muy mínimo para poder seguir luchando. Y después, gracias a Dios, que se pudo recuperar todo. Así que ese fue el momento difícil mío. Y el momento difícil de la viña fue, yo creo, que por glotonería, por ser demasiado ambicioso. Cuando ya estábamos en el mercado con bastante éxito, nuestros importadores ingleses me dijeron: oye, hay un enólogo inglés que estudió en Australia, que es una especie de rey Midas, lo que toca lo convierte en oro. Entonces le contamos de la historia tuya y del vino y se entusiasmó mucho de que podían hacer un vino juntos. Y nos conocimos, digamos, y tuvimos una buena aproximación. Y dijimos, hagamos algo juntos, que hagámoslo. Y el tipo era muy ambicioso y muy exitoso. Y nos obligó a ir, digamos, más rápido de lo que los pies nos daban. Tuvimos que invertir mucho, ¿cómo se llama?, endeudarnos mucho con los bancos, en fin. Y llegó un momento que estábamos bastante comprometidos con este proyecto. Y este famoso Rey Midas, que era tan fantástico, al momento, digamos, de empezar a vender, digamos, y a realizar este negocio que teníamos, ¿no es cierto?, en su génesis, no fue tan fantástico.
definitivamente, que pasa muy seguido en la vida. Te hablan de una cosa, digamos, y resulta otra. Y en ese minuto la viña la teníamos en una posición sumamente vulnerable, muy endeudada. Todavía no teníamos el éxito que tenemos hoy día. Y este inglés ya como que desapareció del mapa y ya nunca pudimos apoyarnos más en él. Sí, tuvimos que luchar mucho, digamos, por convencer a los bancos que nos siguieran apoyando. Eh, y bueno, y lo logramos y salimos, digamos, del escollo. Entre medio tuvimos que vender el 10% de las acciones para hacer capital, porque nos faltaba ¿Hipotecarlo mucho, tú? claro. No, vendimos, digamos, directamente a gente que estaba, le gustaba mucho el concepto que teníamos nosotros y encontramos un socio maravilloso, digamos, que compró, digamos, el 10% de la acción. ¿Cuánto ha jugado la fortuna en todo esto? ¿Qué factor ha tenido la fortuna? Yo creo que siempre hay un poco de fortuna en cualquier negocio que uno haga, pero como dijo, digamos, este tenista, que no me acuerdo su nombre, que es una frase célebre, que dice, mientras más trabajo y más entreno, más suerte tengo. Sin Entonces, duda. entonces no es tanto la fortuna, sino que cuán acertadas son tus decisiones, cuánto trabajas, cuánta pasión le pones, cuánto entusiasmo, cómo te proyectas al mercado, que supera yo creo que un poco la fortuna. Ahora siempre algún poquito de fortuna hay, que caíste justo en el mejor importador de China, estamos en este momento como número 1 en Corea también, un gran importador coreano. Entonces, ha habido algo de fortuna, pero no sé, puede ser el 10% del éxito y el otro 90% ha sido esfuerzo, cariño y hacer las cosas bien. Aurelio, vamos a hacer una pausa en CNN Íntimo para seguir conversando al regreso y que me cuentes por qué entonces cada botella tiene un ángel. Así que hacemos un alto y ya estamos de Encantado. regreso aquí en CNN Íntimo junto a Aurelio Montes. Estamos de regreso en CNN Íntimo junto a Aurelio Montes y habíamos quedado con una pregunta Así es. para que me cuentes por qué cada botella tiene un ángel. ¿Qué significa el ángel en la Correcto. viña? Mira, Viña Montes es un poco la viña de las historias y de las razones por qué. Cada botella de vino, aparte del ángel que tú, digamos, mencionas muy bien, tiene una razón de ser. Nosotros no hacemos un vino de etiqueta al mercado para vender y tener una utilidad. Cada botella tiene una lógica y una razón. Y el ángel tiene una lógica y una razón. Bueno, y esta lógica viene por el lado de uno de mis socios, mi querido Douglas Murray, que el tipo era un gran amante de los autos. Estaba inscrito a todas estas revistas de automóviles, qué sé yo, y tenía siempre muy buenos autos. Y no manejaba muy bien, lo que es una combinación no muy perfecta, tener muy buenos autos con un manejo no exactamente a la altura del auto. Bueno, y mi querido socio tuvo un par de accidentes que si tú hubieras visto el auto cómo quedó, tú hubieras dicho aquí no sobrevivió nadie, es imposible, porque está hecho pedazo el auto. Y fueron 2 accidentes. Entonces un día hablando un poco de la viña, digamos, y el futuro, y qué sé yo, Douglas dice, mira, yo quiero revivir un poco mi historia. Dice, yo he tenido 2 accidentes que, bueno, desde luego ya los conocíamos nosotros, y no me pasó nada. Por lo tanto, el ángel de la guardia mío es tremendamente potente. Entonces yo quisiera que ustedes, socios míos, acepten como un socio adicional el ángel para poder tenerlo en la viña, en las botellas y presente en todos los lugares. A lo cual nosotros accedimos inmediatamente porque encontramos genial la idea desde el punto de vista de marketing. Nos alegramos mucho que Douglas no haya tenido ninguna consecuencia, digamos, de este tema. Y lo otro es que el ángel no cobra ni sueldo ni dividendo. Entonces, era el quinto socio ideal. Y de ahí en adelante, el ángel, ¿no es cierto?, ha sido el motivo de Viña Montes. Está siempre en primer plano de las etiquetas, con alguna pequeña leyenda abajo, recordando una u otra cosa, pero el ángel es lo que te atrae. Si tú ves un ángel a lo lejos en alguna supermercado o algo, es una botella de Montes. Y el ángel, bueno, también te acompaña. Tú pilotas. Sí. Eres piloto de avión y de helicóptero. De helicóptero. ¿Tiene sí. el mismo helicóptero de Sebastián Piñera? No. No, parecido. No sé qué decirlo, pero es mejor. Mejor. Es mejor. Ya. Es mejor. ¿Se pilota con más cuidado después de del accidente del expresidente? Yo nunca fui un gran amigo de Sebastián Piñera, pero nos tocó en la vida toparnos bastante.
Y la última vez que yo vi a Sebastián, los dos teníamos casa de veraneo en el lago Ranco, muy cerca una de otra. Y él tenía su helicóptero en su casa y yo en la mía. Y el último recuerdo que tengo de Sebastián, que fue poco antes, digamos, de su muerte, él andaba haciendo deporte en bicicleta y pasa por la puerta de mi casa y me ve llegando en helicóptero. Y se paró. Y esperó que yo aterrizara, que me bajara el helicóptero. Y me dice, Aurelio, quiero hacerte unas preguntas. Y pregunté, ¿por qué te vas a cambiar al helicóptero que al día de hoy tengo, que es un helicóptero de mejor calidad? Y nos pusimos a hablar del helicóptero y la fantasía que es el helicóptero. Y yo le di mis razones. Yo creo que es importante la seguridad. Este nuevo es más seguro, que tiene una turbina en vez de motor. En fin, carga más, tiene una serie, digamos, de bondades que yo quiero tenerlas, porque es un deporte de cierto riesgo. Y estuvimos por lo menos una media hora conversando hasta que él dijo, ya, entendido tu mensaje, que yo sigo con mi bicicleta. Sigo con su bicicleta y al mes tuvo el accidente. Entonces para mí fue muy chocante, digamos, esto que estábamos hablando justamente de qué helicóptero es más seguro, es mejor y por qué, y que producto de esto, digamos, haya tenido este accidente que le podría haber pasado a cualquiera, porque tuvo una situación técnica, digamos, del helicóptero, que no es del caso entrar en detalle, que a cualquier piloto, por bueno que haya sido, le hubiera pasado y hubiera tenido las consecuencias que tuvo Sebastián. Así que yo recuerdo con mucho cariño esa conversación, pero con mucha pena, digamos, de que no haya evitado, digamos... Con un vértigo. Claro, Además, exacto. Me imagino que a partir de eso, cada vez que te subes, uno se sube con más cuidado, ¿no? Se sube con más cuidado y muchas veces, no, te mentiría si digo que todas, cuidado, recordemos lo de Sebastián Piñera. Entonces, cuando yo ahora le respeto muchísimo el clima, de hecho hoy día, con el equipo de marketing de La Viña que estábamos acordando esta entrevista, yo dije lo más probable es que llegue en helicóptero. Y después llamé de vuelta y dije, mira, no. Amaneció nublado. No, ni siquiera, porque era ayer o antes de ayer. Y le dije no, porque va a ser estresante si amanece nublado y hay un poco de niebla. Yo sé que tengo un compromiso a una cierta hora. Prefiero por esta oportunidad, digamos, dejar el helicóptero en su casa guardado y me vine en auto. Pero tú también andas en moto. Yo también ando en moto, sí. Pero no de forma deportiva, la uso básicamente para ganar tiempo en Santiago. Porque en Santiago, con el tráfico que tiene a ciertas horas, ¿no es cierto?, un auto se demora el doble. Y tiene una razón... la carrocería la pone uno. Eso sí, pero tiene, digamos, un fondo un poquitito más romántico. Cuando se casaron todos mis hijos, yo le dije a mi señora, hagamos el sueño que nunca pudimos cumplir. Vámonos por un año a Estados Unidos, ella a profundizar su inglés porque ella habla, y yo, digamos, a estudiar un poco, digamos, de mis temas. Y nos fuimos a Berkeley, que es una zona donde está la Universidad de Berkeley, ¿no es cierto?, que es donde nació, digamos, la cultura hippie, digamos. Son bastante hippies todos los estudiantes y la ciudad entera. Entonces me volví un poco hippie en ese año y dije, bueno, hay que cuidar el universo, hay que tener cuidado con la sustentabilidad, con esto, con el vecino, hay que ser amable, en fin. Me vine muy hippie, digamos, de allá. Entonces dije, llegando, hasta que me voy a comprar una moto porque voy a colaborar con la contaminación de Santiago en un granito de arena, pero en la moto con un motor chiquitito anda uno, en el auto de repente con tremendos motores también anda una persona y vacío por dentro, salvo el chofer. Así que el objetivo principal fue colaborar, digamos, un poco con la sustentabilidad, digamos, sobre todo de Santiago, y me favoreció mucho el tiempo, porque una moto, si andas con mucho cuidado, igual ganas mucho tiempo respecto a los autos, por las luces, los tacos, los accidentes, qué sé yo. Así que sí, yo voy a la oficina en moto hasta el día de hoy. Aurelio, hablábamos de los golpes que han tenido los negocios, pero ¿cuáles han sido los golpes de verdad en tu vida? A ver, lejos lo peor ha sido que perdí un hijo. Un hijo ya de 30 y tantos años, él con 3 hijos de él, o sea, 3 nietos, me dejó. Fue un golpe muy duro, él trabajaba conmigo, de hecho, en el campo, y éramos muy cercanos, muy amigos. ¿Tu hijo menor? Era mi hijo menor, hombre, hijo menor, el último de mis hijos. Y pues esas cosas del destino. Tuvo un colapso cardiopulmonar, estaba solo en el campo de la casa y nadie lo pudo socorrer, digamos, porque estaba solo. Simplemente nadie
se enteró hasta que me llamaron por teléfono para decirme lo que había pasado, que ya era un hecho. Sí, fue un golpe muy duro para todos, para mi mujer, para mí, para mis hijos, sus hermanos. Y hoy día lo recordamos con mucho cariño, tiene un rincón en nuestra casa, hicimos una plazoletita muy linda en el jardín, ¿no es cierto?, donde nos vamos muchas veces en verano, sobre todo en las tardes, a compartir una copa de vino, a hacer recuerdos de Matías. Se tiene su rincón en la casa. Y cuando me preguntan cuántos hijos tiene, yo digo, yo tengo 5 hijos. Tengo 4 en la casa y uno ya no está conmigo, pero es un hijo igual. Sin duda. Así que eso en lo personal, lejos, ha sido el gran golpe. Digamos, y en la parte profesional, lo que yo ya te conté, digamos, cuando nos llenaron la cabeza con ideas, digamos, de ir más rápido. ¿Y cómo se sale de estos golpes, Aurelio? Tú eres una persona creyente, te apoyas en tu familia, en el ángel, en la tierra. Sí, yo te diría que mi fórmula es por ningún motivo parar. Si yo me hubiera sentado a rumiar la pena de la pérdida de mi hijo, probablemente me hubiera hundido. Entonces seguí, digamos, adelante con mis diarios quehaceres y con mis deberes y mis sueños, y siempre llevando a Matías en mi corazón y probablemente hablando con él de mis proyectos, ¿no es cierto?, pero nunca parar. Y eso ha sido importante para sobrellevar esto. Y está siendo muy importante para sobrellevar mi edad, pues yo ya tengo una vida, digamos, ocurrida, que debo reconocer que estoy muy agradecido de Dios y de todos los que me ayudaron a que haya sido una experiencia muy exitosa. Yo miro atrás y digo, no sé si se podría repetir lo que he hecho en mi vida. Pero lo que me mantiene bien es que a esta edad no me quedo en cama ni me quedo leyendo el diario. Salgo a la lucha. Ahora, bueno, cuando uno habla de familia Montes, se viene a la memoria el accidente que tuvo tu nuera, pero eso es algo que le pasó a tu hijo. Claro. Me imagino que de todas maneras es un golpe para toda la familia. Hoy tu hijo trabaja contigo, sí, es enólogo también. ¿Cómo sigue la tradición y la viña junto a él, que lleva tu nombre además, Aurelio Junior? Sí. ¿Y cómo es trabajar con él y dar espacio y parte del control cuando es uno el que ha sacado adelante una cosa como esta? Sí. Mira, también ese otro drama familiar, digamos, que yo creo que es como caso medio único. Mi hijo se casó y su primera noche de luna de miel la pasó con su señora, y el segundo día de su luna de miel murió la señora, en un desastre que hubo en Tailandia, con el terremoto y el tsunami y todo este tema. Bueno, Aurelio sufrió mucho. Yo apenas me avisaron, me fui inmediatamente, digamos, a Tailandia con mi señora, y estuvimos con mi hijo y con mi mujer recorriendo, digamos, todas las morgues y todos los hospitales de la zona, porque había miles de muertos, hasta que la encontramos. El padre de ella, digamos, Alan Cooper, también fue conmigo, y también salíamos todos los días a buscar hasta que la encontramos. Bueno, Aurelio volvió, digamos, con una pena tremenda, pero también consciente de que no se acababa el mundo, se acabó, digamos, un sueño de él. Y siguió adelante luchando, pero con un prima distinto. Se dedicó, digamos, un poco a la beneficencia y dijo, yo le voy a dedicar un año, digamos, a la Fran, a la mujer de él, ¿no es cierto?, siguiendo con una cruzada que ella había partido, digamos, de acoger niños de recursos bajos, en la parte de educación, en fin, y se propuso hacer una casa de acogida para niños de pocos recursos monetarios, y la hizo en Puente Alto. Se demoró un año, justo lo que él tenía pensado, digamos, más o menos, así que fuimos a golpear puertas, yo le ayudé un poco con amigos, digamos, a conseguir los fondos, hasta que se logró conseguir todos los fondos y se hizo la casa y se inauguró la casa, y estuvo presente, digamos, el obispo de Santiago en ese minuto en esto. Así que yo diría que ahí Aurelio pudo dar vuelta a su página y decir, le hice el homenaje que se merecía la Francisca Cooper. Y de ahí, digamos, él ya era enólogo a esa altura, había terminado la universidad, ya estaba trabajando ya. Y de ahí, digamos, quiso trabajar fuera de la viña. Él dijo, quiero digamos, ser Aurelio Montes y no el hijo de Aurelio Montes.
Así que se fue a trabajar a la competencia y estuvo como 7 u 8 años trabajando en otras viñas. ¿Ya? Lo que a mí me encantó porque dije que todas las chambonadas las va a hacer en otro lugar. Y después como de 7 años yo le dije a Aurelio, yo creo que es tiempo de que te vengas para acá. Y me dijo, sí, yo ya estoy, me dijo, al día y preparado, así que sí. Así que estamos trabajando juntos, padre y hijo, en una viña que lleva el nombre de la familia y los dos nombres, Aurelio Montes, los dos. Ya ha sido bastante positiva y exitosa esta aventura de trabajar padre y hijo juntos, que en la mayoría de los casos no anda bien, de otras empresas y de otras familias, en fin. Y en este caso nos anduvo bien porque yo creo que hemos tenido algo muy especial él y yo. Yo he ido dándole generosamente espacio en lo que yo hacía para que él entrara a mi mundo. Y él entró a mi mundo con mucha prudencia y diplomacia. Entonces cuando las cosas se hacen con ese esquema de generosidad y de diplomacia, ha sido la verdad que una muy buena experiencia. Ya llevamos más de 10 años juntos y bien, muy bien, trabajando en equipo muy bien. La Viña Montes es una viña familiar que, claro, hay más socios, pero no tiene un cartel de venta. No, por ningún motivo, que es parte tan importante en mi vida. Yo siempre digo en son un poquitito de chacota, digamos. Yo tengo, digamos, como 3 cosas en la vida que no vendería por ningún motivo, que es a mi familia, a mi señora, ¿no es cierto?, mi familia, mi escobilla de dientes y la viña. Son cosas que no están a la venta, simplemente. Puede ser una parte muy importante en mi vida. Ya hemos cumplido 37 años, creo, de operación. Formé una cosa de cero, logré cumplir un sueño que tenía. Y eso ha sido muy gratificante para mí. Tenías un sueño y lo cumpliste. No me quedé sentado arriba del sueño, sino que lo llevé a cabo. Entonces, ha sido una experiencia de vida fantástica y la experiencia con Aurelio Hijo ha sido muy buena, muy buena. Y se están abriendo con nuevos terroirs. Están en el sur. Así es. Otra locura, porque plantar en Chiloé. ¿Qué va a salir de ahí? A ver, Chiloé tiene una historia también, tiene una historia. Tiene la historia de que a mí me encanta, digamos, los botes, las velas, los veleros. Sí, sí. Y tengo un velero en Puerto Montt y salgo de repente a recorrer las islas, en fin. Y yo siempre miraba, digamos, las islas y decía, ¿cuándo me voy a atrever a plantar acá? Pues yo miraba en el mapa y decía, Chiloé está a la misma latitud, digamos, que Nueva Zelanda, que hace grandes vinos. Sí. Sí, ¿por qué no Chiloé? Tiene problemas de clima, pero ¿por qué no? Bueno, y después, digamos, de amasajar este proyecto por muchos años, decidí hacerlo. Entonces ya el año 2017 lo llevamos a cabo, hicimos un convenio con un propietario allá, digamos, que está en una isla, digamos, del archipiélago de Mechuque, que literalmente la viña me llega al mar. Está las patitas en el mar de la última parra, prácticamente. Y dijimos, bueno, veamos cómo nos va. Y ahí ha sido casi una tesis universitaria, pues ciertamente es chico, no es grande, son casi 3 hectáreas. ¿Y qué cepa hay? Ahí tengo 7 cepas. ¿Ya? Pues justamente lo que yo quería era ver cuáles se podían adaptar de las de Chile y de fuera de Chile. Entonces estoy con 3 que son bastante comunes en Chile, con Sauvignon Blanc, con Chardonnay y con Pinot Noir. Y de las 3, digamos, hay 2 que se han dado muy bien, que es el Chardonnay y el Pinot Noir, y no tanto el Sauvignon. Y después de fuera de Chile traje el Albariño de España, traje el Pinot Grillo de Italia, traje el Gewürztraminer de Alsacia y traje el Riesling del río Rin y del Mosel de Alemania. Así, y yo estaba observando todos estos, ya han pasado casi 8 años, 7 años que pusimos la primera parra, y hemos estado observando y anotando, digamos, el comportamiento de cada parra y cómo les afecta el clima, mucha lluvia, poco lluvia, qué sé yo. Y ya tenemos un producto terminado, en volumen chico, desde luego, porque es una operación chica, pero el sueño se cumplió. Y está ahí, digamos, ya tenemos vino que lo vamos a sacar al mercado a fines de este año probablemente. Es un espumoso, no se puede llamar champaña por razones de denominación de origen, ¿no es cierto? Así que fue un sueño también cumplido, con mucho esfuerzo y muchos porrazos, pero logramos hacer la viña y la tenemos y tiene muchas visitas. Y te diría que lo que me da mucha satisfacción es que no hay ningún crítico en vino o periodista del mundo que haya venido a Chile que no se baje del avión y diga, quiero conocer Chiloé. Lo primero que es.
Así que visita a las viñas que quiere y siempre se hace 2 o 3 días de tiempo para ir a Chiloé. Así que nuevamente es un pequeño sueño muy loco que se llevó a la realidad. Y teníamos una viña en Argentina también, que también es otra locura, con un país bastante distinto Porque a Chile. entraste justo después del Corralito. Entré justo después del Corralito, hemos pasado por todos los embates de la economía, digamos, argentina, y ahora estamos con mucha esperanza que con este presidente nuevo, Milei, ¿no es cierto?, que está haciendo cambios muy profundos en su estilo, creemos que eso va a traer mejorías considerables, digamos, a los empresarios que estamos en Argentina. Ahora, todas tus bodegas trabajan con tecnología de punta. Tú dijiste así un poco en broma veníamos con el sueño hippie de hacer las cosas sustentables. Hoy día todas las viñas producen bajo esa, Sí. digamos, esa exigencia y es la única manera de entrar al mundo, ¿no? Hoy día sí. Hoy día, digamos, hay una conciencia tremenda respecto a cómo estamos destruyendo el mundo, digamos. Bueno, el calentamiento global es un poco una muestra, digamos, de eso. Pero, digamos, la basura, qué sé yo, en las veredas, en las calles, en las playas, en fin, y hacer cosas impropias, digamos, en favor del mundo, gastar mucha electricidad, mucha agua, quemar muchos motores, producir mucho CO2, en fin. Así que, claro, yo volví medio hippie con esa idea, digamos, y... Que ya no es hippie, es la manera de producir. Hoy día es lo natural, claro, en ese minuto era un poquito hippie. Y la bodega en la que estamos acá, ¿no es cierto?, es de flujo gravitacional, o sea, no uso motores salvo para llevar la uva al techo y de ahí todo se hace por gravedad hasta que llega prácticamente a la botella el vino. Entonces no hay consumo, o sea, hay consumo eléctrico, pero mínimo. No sobremanipulamos la uva, no le hacemos mucho proceso, mucha bomba, mucho filtro, sino que naturalmente llega a la botella. Tengo una duda. Aquí en la bodega, en las barricas, tú tienes canto gregoriano. Sí. Para el envejecimiento del vino. Sí. ¿Qué efecto tiene eso sobre el vino? A ver, la bodega entera por de pronto está hecha bajo el concepto, digamos, de la filosofía Feng Shui, que es una especie de filosofía, arte asiático, y uno de mis socios era muy fanático por todo lo asiático. Sí, la bodega entera está construida con ese concepto gravitacional, ¿no es cierto?, usando mucho la luz natural, las piedras que tú ves son todas de la zona, la madera es de la zona, en fin. Y ha sido tremendamente positivo porque es un plus, digamos, importante. Ahora la música es importante, pero Aurelio, mi hijo, tiene una razón y yo tengo otra. ¿Qué se puede sumar? Aurelio ha leído mucho, digamos, a un científico japonés que me ha dicho 100 veces el nombre y se me ha olvidado, o sea, 100 veces, que habla justamente sobre el efecto del ruido sobre los líquidos. Y él demostró que el agua, en este caso no era el vino, pero el vino, digamos, debería reaccionar igual, frente a diferentes músicas, reacciona distinto, formas distintas al congelarse, cristales de diferentes formas, o simplemente la música muy estridente no hace cristales, hace rayas. Y la música suave hace estrellas y cosas muy bonitas. Él le cree mucho a que la música deja muy feliz al vino, digamos, lo tiene muy feliz esos 2 años que están guardados ahí. Yo creo en parte, digamos, de esa filosofía, digamos, de esa explicación técnica, pero creo mucho más en el efecto que tiene sobre los seres humanos. Cuando trabajamos todos, los enólogos, yo, mis trabajadores de aquí, colaboradores, trabajamos en esa sala y entramos ahí y escuchamos la música, es como entrar al templo, es casi como entrar a una iglesia. Entonces tú haces lo que haya que hacer, lo haces muy bien. No botas un papel al suelo, desde luego prohibido fumar. En fin, haces un trabajo, pero lo más cercano a la perfección, porque estás en un ambiente casi sagrado. Y cuando yo degusto ahí, igual. Cuando yo degusto, me concentro mucho más y, en fin. Entonces, son 2 explicaciones que yo creo que se pueden sumar. Y nos ha traído muchos dividendos. Estamos nosotros abiertos al turismo. Recibimos nosotros más de 60.000 personas por año que visitan las bodegas y las viñas. Y cada persona que entra a la bodega y va a esta sala de música con las barricas, queda con un impacto que después de años me dice, mira, yo una vez fui a tu viña y nunca se me olvidó las barricas con la música. Es el highlight, digamos, de la bodega. Así que muy contento con la música, yo creo que cumple un rol en ambos sentidos, humano y científico, y nos ha ido muy bien con eso, así que estamos muy contentos ahí.
Aurelio, se nos acabó el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte, ¿qué te mueve en la vida? ¿Qué me mueve en la vida? A ver, yo diría que ser feliz. Trato, digamos, de buscar la felicidad. Ese otro pequeño secreto que no te lo mencioné a lo largo de la entrevista, que nuestro objetivo final cuando formamos la Viña Montes nunca fue el dinero, nunca. De hecho, Alfredo Vidaurre, gran economista chileno, muy conocido, decano de la Escuela de la Universidad Católica, nunca hizo un proyecto para las cosas que hacíamos, para comprar este campo, para plantar la ladera, para hacer tal o cual vino, nunca hizo un proyecto. Dijo, oye, a ver, Aurelio, ¿te gusta este cerro? Sí, me encanta. Douglas, ¿tú crees que este vino tiene, digamos, en el mercado algún nicho? Sí lo tiene. Vamos. Entonces, no fuimos persiguiendo el dinero. No puedo conocer que después vino el éxito y eso te trae, digamos, algún beneficio. Entonces, yo creo que fue muy importante el cumplir cada uno con su sueño de hacer algo mucho más que buscar el dinero. Entonces, yo diría que lo que me mueve en mi vida es la felicidad en mi familia, son muy cercanos todos mis hijos, mis nietos, en fin, muy amigos soy yo de mis nietos. La felicidad en la viña, ¿no es cierto?, que ha sido un éxito. Yo veo cuando entran personas y quedan todas admiradas, lo bonito, en fin, es otro motivo de felicidad. Todas estas locuras que hemos mencionado, de pilotear, de la moto, del velero, en fin, es lo que me hace feliz. Entonces, me tomo días de repente que podría ser productivo, pero prefiero ir a volar o a navegar. Aurelio Montes, muchísimas gracias por habernos recibido, por habernos compartido tu historia. Ha sido un placer conversar contigo. Por favor, esto para mí es un placer. Yo me hubiera quedado todo el día contigo conversando, porque son tantas las historias, digamos, y tanto lo que hay aquí, que me encanta contarlo. Yo disfruto más que tú entrevistándome, yo contando. Y porque le va a servir a más de alguien en espero. su vida y en lo profundo. Así que gracias, muchísimas gracias. Y de aquí desde el Valle de Apalta nos despedimos en esta edición de CNN Íntimo. Gracias por habernos acompañado y sigan en nuestra sintonía. Nos reencontramos en una próxima edición.